está ante la majestad de Jesús. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Una vez más que ruja el león, que la tierra se estremezca. Eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Sobre un trono de justicia eternamente. Dios me les bendiga, amada familia, a todos los que nos ven desde diferentes lados en sus casas. El Señor te bendiga. Este es tu programa Logo Rema. Es para mí una bendición poder bendecirles. Les saluda a su amigo el profeta Adolfo Castillo y estoy aquí con la profeta Hazel también, que es mi esposa. Es para mí una bendición poder compartirles a ustedes una maravillosa palabra y llevarles hasta su casa, ¿verdad? Una palabra de bendición y sobre todo a una palabra de esperanza en medio de una crisis, en medio de los problemas que están sobreviniendo. Dios tiene algo que decirte, Dios tiene algo que hablarte este día de hoy. Un saludo a todos los de la Iglesia Gloria de Cristo, las personas que hacen posible este programa, la Iglesia Gloria de Cristo que nos ven en Las Cañas, kilómetro 120, la Iglesia Gloria de Cristo que tenemos años, una iglesia que mi esposa y yo hace años fundamos hace algún tiempo. Y es para nosotros una bendición poder servirles, poder ministrarles este día con una maravillosa palabra, ¿verdad? Con algo poderoso de parte del Señor. Un saludo a la gente que nos ven de San Isidro, que nos han escrito y se nos han conectado en este maravilloso programa. Un saludo a la gente que nos han escrito de Las Cañas, diferentes lugares de donde lo ven, del país, por la plataforma de Facebook. Dios te bendiga y te guarde, y que la gracia del Señor Jesucristo en este tiempo te abrace y te llene de su bendición. Amén. Qué bendición poder estar con ustedes. Espero que sepan que siempre sigo las transmisiones y puedo ver también sus mensajes y podemos orar por sus peticiones. Y hoy queremos traer una palabra que sea de bendición, una palabra explícita para este tiempo, una palabra que traiga esperanza. Y qué más hermoso que poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesús a través de los medios, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Pero lo más importante es que el Señor está siempre con nosotros, a nuestro lado, sea cual sea la situación que nosotros pasemos. El Señor se está manifestando y siempre desea inspirarnos, desea alentarnos, Existen cristianos que no entienden por qué, siendo cristianos, teniendo a Cristo en nuestra vida, teniendo las palabras para poder ser impulsados a glorias mayores, viven en tristeza, viven en pobreza, viven deprimidos, viven problemas y en lucha. A veces conversamos, ¿verdad?, con los hermanos y le preguntamos, ¿cómo está? Aquí luchando.
cómo se siente allí pasando dificultades. Y no entendemos porque cuando los hermanos llegan a la iglesia, nosotros predicamos y nosotros leemos la palabra de Dios nos dice que es la voluntad de Dios que nosotros vivamos plenos, que vivamos alegre, que tengamos paz, que tengamos alegrías, que tengamos salud. Así dice la palabra, como prospera nuestra alma. Amén. Entonces, quiero responder, por así decirlo, esa pregunta. ¿Por qué, si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, por qué no se cumple en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya sea que a usted el Señor le haya dado una palabra profética a través de alguien, o ya sea que usted abra la Biblia y usted lea las promesas de Dios que son para usted. Entonces llegamos al punto de decirnos ¿por qué? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios desea que yo esté bien? ¿Por qué no se cumplen esas promesas en mi vida? ¿Por qué no puedo vivir en alegría? ¿No puedo vivir en paz? ¿Por qué siempre tengo que estar en tribulación? ¿Por qué siempre tengo que estar deprimido o pasando un problema o pasando una lucha? Y es allí cuando vienen los inconvenientes y nosotros decimos, ¿será que el pastor mintió? ¿Será que Dios mintió? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿O será que la Biblia es un engaño? ¿Será que fue un invento de algún hombre? Y entonces es en ese momento, cuando nosotros comenzamos a hacernos ese tipo de preguntas, que vienen inseguridades a nuestras vidas. Y viene ese espíritu de incredulidad, de que no sabemos cómo confiar en Dios. Muchos jóvenes, yo los he visto, o muchos hermanos, que vienen a la iglesia, apóstol, y ellos vienen y dicen, ¿y por qué te alejaste de la iglesia? Es que Dios no me cumplió la promesa que yo le había pedido. Porque es que Dios no me dijo, y como Dios no me dijo, mejor busco otra alternativa. Y comienzan a buscar en el mundo aquellas alternativas que no encuentran en la presencia de Dios. Comienzan, por ejemplo, si ellos oraron o si recibieron una palabra de bendición y Dios no les dio esa bendición en el momento que ellos estaban esperando, entonces dice, mejor me voy a endeudar, mejor voy a hacer tal cosa. Y comenzamos a ser necios en nuestra propia inteligencia. Comenzamos a querer ser sabios con las cosas que nosotros pensamos que es lo correcto. Y entonces yo he visto esta problemática y es una problemática que hace que las personas se alejen de Dios, hacen que se alejen de la iglesia, y eso trae muchas consecuencias que a la larga lo que va a hacer es meterte más en problemas. Amén, así es. Conozco la situación de alguna jovencita que me dijo, ¿por qué le pasan cosas peores? Dice, ¿por qué aparentemente la gente que está en el mundo disfruta más que nosotros que estamos en Cristo? Sí. Y son inquietudes que tienen muchos jóvenes, que aparentemente ellos no lo dicen, que aparentemente tal vez no lo exteriorizan, pero son inquietudes que tienen los jóvenes, porque aparentemente le va mejor a las personas del mundo y a los cristianos como que les cuesta más hacer las cosas. Y déjeme decirle que Dios es un Dios de amor, Dios es un Padre, y un padre también enseña a madurar a sus hijos. Es bien cierto que el Señor nos atrae con cuerda de amor, y puede que la primera vez que usted haya asistido a una iglesia, sea cual sea su iglesia, puede que la primera vez que lo haya hecho haya sido por una necesidad, que porque usted necesitaba ser sano, usted necesitaba ser libre de una adicción, y el Señor lo hizo. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Padre que se encarga de que sus hijos crezcan a través de las dificultades. Si usted tiene años de estar en una iglesia y no ha pasado de buscar a Dios por las necesidades, déjeme decirle que usted no está madurando. Madurar es ir más allá, madurar es conocer esa absoluta voluntad de Dios, porque Dios obra de esa forma en nuestra vida. Es igual como lo que usted hace con su hijo. Usted, a medida que su hijo va creciendo, usted le va enseñando cómo superar las responsabilidades. No puede ser una persona sobreprotectora. Dios no es un Dios sobreprotector. Sí nos protege, pero no es sobreprotector de nosotros, porque entonces seríamos seres inútiles. Y el Señor dice que nosotros vayamos con esta gloria que Él nos ha dado. Él desea que nosotros seamos partícipes del poder que Él nos da.
Entonces, nosotros tenemos que aprender a crecer a través de las vicisitudes, a través de las dificultades. Y nosotros tenemos que saber cómo lidiar en los momentos que Dios dice, Amén, que Dios dice que no. Dios puede decir que no. Dios puede decir, espérate un momento. O Dios puede decir, ok, vamos a hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Él está por encima de cualquier plan que usted tenga. Dios mira hacia el futuro. Dios mira cuando nos habla. Dios mira hacia la eternidad. La intención de Dios es que lo que nosotros hacemos en la tierra nos lleve hacia el cielo. Tal vez usted vive en un momento de los 80 años o de 100 años que el Señor le ha permitido vivir aquí en la tierra. Y nosotros pensamos que ese pequeño momento es todo, pero no es así. Cuando Dios habla a una eternidad. Y este tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra solamente es un pequeño tiempo. Nosotros siempre tenemos que tener presente que el Señor nos quiere llevar a una eternidad con Él. Y tenemos que hacer méritos para entrar a esa eternidad. Tenemos que hablar, tenemos que predicar, que sí, es necesario que los hermanos aprendan a vivir en esta tierra de una forma ordenada, de una forma santa, de una forma agradable a Dios. Pero eso solamente nos está preparando para una vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que las tristezas, las dificultades que usted pasa aquí solamente es un entrenamiento de las mayores glorias que Dios mostrará en una vida eterna, pero también aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros caminar en las promesas de Dios? Amén. ¿Cómo podemos nosotros aprender a andar en ellas? Porque si bien es cierto, la Biblia dice que en la vida nosotros tendremos tribulaciones. ¿Sabe? Dios no le miente. El Señor no le está diciendo, sí, vení donde mí y todo va a ser color de rosa. Nunca vas a tener un problema. No, Dios no es mentiroso. La Biblia nos dice en las cartas paulinas que Él dijo que en el mundo nosotros tendríamos tribulaciones, incluso que seríamos perseguidos, incluso que tendríamos casas y vendrían persecuciones a nuestra vida. Dios no nos está mintiendo, pero dijo, no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en medio de las dificultades, aún en medio del caos, nosotros somos más que vencedores. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia también nos habla de que nosotros no tenemos que sentir envidia de las personas que están en el mundo. Si bien es cierto, dice Mateo, el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Que Dios es bueno. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Padre que nos ama y que ama a la humanidad y que ama lo que Él creó, y Él es bueno, pero nosotros tenemos que entender que sus promesas, que su herencia es para sus hijos, y que aunque todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Es igual, usted puede tener en su familia sobrinos, tíos, puede tener nietos incluso, pero cuando un padre o una madre va a heredar, ¿a quién hereda? A los más cercanos, a los que siente como hijos, a los que son sus hijos. Igual, el Señor puede tener a toda la creación, pero sus promesas, su compromiso es para sus hijos. Y esas promesas, ¿cómo nosotros podemos hacer para caminar sobre esas promesas? Así es. ¿Cómo nosotros podemos hacer para mantenernos en la promesa de Dios? Si el Señor dice que por su llaga yo soy sano, entonces yo tengo que hacer algo para mantenerme en esa promesa. No quiere decir, por ejemplo, yo soy médico y puedo entender esto, puedo hablar con más propiedad. Una persona puede decir, yo soy diabético y soy diabético, pero Dios dice que por su llaga yo soy sano, entonces me voy a comer un nacatamal con un chancho con yuca y me voy a beber 3 Coca-Cola y no me va a pasar nada porque dice que yo soy sano. Entonces eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos en las promesas de Dios si somos irresponsables con nuestro cuerpo, con nuestro templo, con nosotros mismos? Tenemos que entender de qué nos estamos alimentando. Así es. Una de las cosas más poderosas que estábamos viendo, que para mantenerlos en las promesas de Dios, algo muy poderoso que a usted no se le puede olvidar es la obediencia. Y algo que tocaba la profeta muy poderoso e interesante es que cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice y establece cosas extraordinarias sobre nosotros. Pero cuando nosotros somos desobedientes, lógicamente,
La desobediencia, como lo que estamos hablando, si nosotros conocemos que algo nos hace daño y nosotros lo ingerimos o lo comemos, un ejemplo, o qué sé yo, usted tiene un problema de salud o algo, pero usted viene y agarra aquello, lo come, lo ingiere, un ejemplo, y usted tiene consecuencias de aquello. Muchas veces nosotros decimos, pero cuando nos pasa algo malo, pero es Dios, ¿por qué me dejó? Dios, ¿por qué me dejaste solo? Me siento solo, mis oraciones no pasan del techo, o mi persona no te escucha, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces cuando nosotros tenemos eso, es porque todavía no nos hemos sentado a examinar totalmente correctamente de que nosotros hay cosas en nuestra vida que tenemos la responsabilidad. Hay cosas que Dios no tiene la responsabilidad que nos están pasando. Hay procesos en los que usted se ha metido que Dios no tiene totalmente la responsabilidad de esos procesos y de esas escuelas que usted está pasando duro. Porque una de las cosas que para mantenerlo totalmente bajo la presencia de Dios, pero sobre todo en el mover de las promesas de Dios bajo bendición, tenemos que entender que nuestras decisiones marcan mucho, que nuestros hábitos marcan mucho, y alejarnos de toda práctica lógicamente de pecado también nos ayuda para nosotros encaminarnos en lo que Cristo Jesús quiere para nuestra vida. Saben, hay algo muy poderoso que nosotros tenemos hoy que entender y pedirle al Padre que nos traiga esa bendición, que nos traiga esa palabra, que nos traiga esa orientación, que nos traiga esa revelación fresca sobre nuestra vida, sobre nuestra persona. Pero ¿a qué promesas usted siente que Dios le ha dado? Usted que me está viendo ahí en su casa, ¿alguna vez usted recibió una promesa de Dios? ¿Te la dio a través de la Biblia? ¿Te la habló a través de alguien? ¿Mandó algún siervo? ¿Mandó alguna persona a que te hablara del Señor? ¿Cuál fue la promesa que Dios depositó como creyente a tu vida? ¿Cuál es la promesa que el Señor depositó en tu familia, en tu casa? ¿Cuál es la promesa de salvación? ¿Cuál es la promesa que Cristo Jesús dijo, esta es para fulano? Porque cuando hablamos de promesa, estamos hablando que promesa es un compromiso que Dios adquiere de cumplirnos algo, claro, en el tiempo que Él ha dispuesto a hacerlo. Y cuando hablamos de eso, de que es un compromiso en sí de parte de Dios, nosotros tenemos que entender de que si Dios está comprometido y no está jugando en traer sobre tu vida la respuesta, mi pregunta es contigo, ¿tú qué tan comprometido estás en este tiempo? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu obediencia? ¿Cuál es tu búsqueda al Señor? ¿Cuál es lo que verdaderamente estás marcando en este tiempo? Porque Dios tiene cosas para hacer para tu vida de una manera extraordinaria, va a manifestarse. Esto me lleva a reflexionar o a hacer hincapié en algo que he aprendido a través de la Escritura. Y es que toda promesa que Dios nos ha dado está condicionada. ¿A qué está condicionada? Está condicionada a que usted la crea y está condicionada a la obediencia. La palabra de Dios dice que manos que dan jamás estarán vacías. Pero hay personas que dan sin esperar nada a cambio, sin creer tal vez que Dios puede hacer algo más. Incluso un tema delicado, muchas personas llevan los diezmos delante de la iglesia y no ven una respuesta. ¿Por qué? Porque usted tiene que creer que la palabra dice que el Señor abrirá los cielos y será de bendición y habrá sobreabundar en tu casa y que no te va a faltar nada y que Él puede reprender al enemigo. ¿Por qué? Porque cada cosa que tú haces, cada cosa que Dios hace está condicionada a que tú creas, pero también está condicionada a la obediencia. Alguien me preguntó en algún momento y me dijo, pastora, ¿Dios puede no cumplir su palabra? Y entonces yo le dije, sí, Dios puede no cumplir su palabra porque Él es poderoso, pero Él no se contradice. Y la palabra de Dios dice que Él es sí, que Él no es hijo de hombre para mentir, que Él nunca te va a engañar, que si Él da una palabra, en nosotros se va a cumplir. Pero ojo, la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que Dios, voy a poner una literación. Por ejemplo, existe una sombría. Imagínense que ese es el abrigo del Altísimo. Imagínense un árbol.
Ese es el abrigo de Dios. Bajo ese árbol no le va a entrar el sol, bajo ese árbol no le va a caer la lluvia. Pero si usted se aleja del árbol, entonces allí sí va a caerle lluvia, le va a dar el sol, se va a quemar, va a estar desprotegido. ¿Qué quiere decir? Que las promesas de Dios son sí, pero para aquellos que permanecen en Él. Aquellos que simplemente dicen, ok, esta es la promesa de Dios y yo voy a hacer lo que yo desee, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Entonces estarán por fuera de la protección de Dios. Toda promesa de Dios permanece, toda promesa de Dios se cumple si usted permanece en Él. Y cuando Dios habla nuestras vidas. Por ejemplo, el que Dios me haya tomado para su servicio, puede ser que tal vez la palabra no había sido dada a mí, tal vez fue alguno de mis antepasados, y como no se cumplió en mis antepasados, se termine cumpliendo en mí. ¿En dónde podemos ver esto? El Señor les dijo al pueblo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, que ellos tomarían la tierra prometida. Pero hubo una gran generación que no pisó tierra prometida. ¿A causa de qué? A causa de la desobediencia, a causa del pecado. Pero sus hijos sí poseyeron la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando da una promesa a tu vida, Él habla, pero habla a la eternidad, habla a la distancia. ¿Qué quiere decir? Que si Dios dio una promesa a tu familia, si Dios te dio una promesa a ti, cuando Dios te habla a ti, Él habla también a tus generaciones. Algunas podrás poseerlas tú si permaneces fiel, si crees, pero otras puede que se cumplan en tus hijos. Miremos algunos ejemplos de cómo Dios sí cumple las promesas, pero hay que saber esperar. Abraham, para que la promesa viniera sobre él, cuando el Señor le dijo que iba a tener a su hijo Isaac, se la dio a la edad de 75 años, pero Isaac vino naciendo a la edad de 100 años. ¿Qué quiere decir? Que durante 25 años Abraham permaneció creyendo que su hijo nacería, que él tendría una descendencia. Hay personas que el Señor apenas le dio la palabra el domingo pasado y ya están queriéndose separar de Dios porque a una semana no se les ha cumplido. Miremos a José. A José el Señor le dijo que lo iba a poner por encima de sus hermanos, que lo iba a hacer la ayuda para su pueblo. ¿Y qué pasó? Probablemente, yo no sé usted, pero imagínense que el Señor le dio una promesa de que usted es especial y de repente sus mismos hermanos lo meten en una cisterna y después, si fuera poco eso, después vienen, lo llevan como esclavo y después al lugar que va como esclavo lo tratan mal, mienten sobre usted y por encima lo meten en una cárcel y lo olvidan en un lugar. Muchas personas dirían, Dios se olvidó de mí. Así es. Pero dice que él permaneció creyendo en lo que Dios le había dicho. Él permaneció creyendo que era fiel el que le había dado la promesa, el que le había dado ese sueño. Y 14 años después de que ocurre lo de José, 14 años después, José llega a ser el segundo gobernante de Egipto. Miremos a Moisés. Moisés esperó 40 años para poder ver la tierra prometida. ¿Por qué? Sabía amor, que del lugar de Egipto a donde está la tierra prometida, ellos pudieron haberse tardado a lo mucho 3 meses. Sí. Y entonces, ¿por qué dilataron 40 años? Porque en 40 años ellos necesitaban aprender a confiar, necesitaban aprender a depender de Dios. Porque déjeme decirle que el cumplimiento de una promesa apenas es el inicio de una mayor manifestación de gloria sobre su vida. No es que allí todo acabó, no es que allí todo terminó. Cuando el Señor te habla a ti y te dice te voy a dar un hijo, no es que todo termina cuando ya el niño lo tienes en los brazos. No, quiere decir que detrás de ese hijo viene tu alegría, detrás de ese hijo viene la descendencia, detrás de ese hijo vienen muchas más manifestaciones. Cuando el Señor te dice, te voy a dar una casa, no es solamente la casa, sino que también el Señor te está diciendo, allí yo voy a manifestar mi gloria, allí tus generaciones van a conocer que tienes un Dios grande, que tienes un Dios fuerte. Esa casa va a ser una casa donde mi Espíritu Santo la visite. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una promesa, Él habla
de poder llegar a Amén. muchas más personas. Cuando el Señor te dice, yo te voy a sanar, no es solamente que yo me voy a sanar, sino que a través del testimonio mío de sanidad, otros pueden venir también a los pies de Cristo y pueden creer que Dios los puede sanar. Y quiero leerles una partecita específica ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, por eso acerquémonos a Dios. ¿De qué te voy a dar aquí? Te voy a dar un tip. Te voy a dar un tip a como está en las escrituras de cómo nosotros podemos caminar hacia las promesas de Dios. Amén. Lo primero que nos habla es que nos tenemos que acercar a Dios. Cuando el Señor nos va a dar una promesa, cuando el Señor nos dice que nos va a cumplir algo, lo primero que usted tiene que hacer es acercarse a Él. Antes nosotros mirábamos distante a Dios, pero desde el momento que Dios nos habla a nosotros quiere decir que piense en nosotros, que esté interesado en nosotros, que esté interesado en lo que nos pasa. Y en ese mismo momento nosotros sabemos que dependemos de alguien más, que hay alguien más que nos está cuidando y ese es Dios. Y dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios con un corazón sincero y con una fe completamente segura. Creer que el que habló es porque te está cuidando, es porque te está viendo, es porque ha visto tu aflicción, es porque ha visto tu desmayar, pero aún así te levanta. Y dice que tenemos que acercarnos con un corazón sincero, tal vez un corazón lleno de incredulidad, de decirle, Señor, yo no creo que tú vayas a hacer eso, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Así como Pedro miró una pesca milagrosa. Así es. Y yo no sé si Pedro estaba confiando completamente en Dios, porque cuando él le dice, Pedro, echa la red, él vino y le dice, Señor, yo no sé, yo he pescado toda la noche, le dice, pero porque tú lo dices, yo voy a echar la red. ¿Qué quiere decir? Que a veces no tenemos una fe completamente grande. Tal vez tenemos incredulidad de lo que Dios nos dice, que Él va a transformar nuestras vidas, que Él nos va a dar paz cuando nos acercamos a Él, que Él nos va a dar victoria, que vamos a tener una vida de esperanza en Él. Tal vez nosotros tenemos poca fe, pero la obediencia cuenta más, mucho más que la misma fe. Y es aquí cuando le dice, Señor, yo en mi conocimiento no puedo entenderlo, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y es allí cuando nosotros comenzamos a dar pasos de obediencia. Después dice, limpios nuestros corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir quitando esos tropiezos de nuestra cabeza. Por ejemplo, a veces la falta de perdón es una de las causantes más grandes de que existan enfermedades hoy en día. Así es. Usted mira personas rencorosas, con rencores, que a la larga se vienen enfermando de cáncer, de depresión, de hipertensión, de diabetes, y todo por causa de que sus corazones están lastimados. Una de las cosas muy poderosas que estaba hablando aquí la profeta, algo muy maravilloso, es que porque nosotros, este programa Logo Rema, que nosotros estamos haciendo los lunes, llega a muchos lados, ¿verdad? Que ha sido de mucha bendición. Mucha gente nos ha comentado que hemos tenido palabras poderosas, intervenciones divinas, diferentes manifestaciones que Dios ha ministrado a mucha gente. Pero saben, una de las cosas muy poderosas que quiero yo anunciarles es que este programa está totalmente dirigido para traer sobre usted una palabra de esperanza, sobre todo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de fe, porque quiero decirle que este espacio es una bendición del Señor y algo muy maravilloso que nosotros dejamos claro que nuestro enfoque es llegar a donde usted y bendecirlos a través con palabras del Señor. Existen en la palabra más de 34,000 promesas, y por qué no hablar de ellas. Podríamos tener 10, 20 programas acerca de tantas promesas que Dios ha hablado acerca de sus hijos y que le ha hablado a sus hijos y a cada una de las personas, ¿sabe? Creo decirte que dice la Escritura que una de las palabras que estaba leyendo aquí en Josué capítulo 21, verso 44 al 45, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos
a todos sus enemigos. Y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Cuando usted camina en las palabras de Dios y cuando usted camina en la obediencia, entonces usted comienza a ver el cumplimiento de la palabra del Señor. Yo quiero decirte hoy en este tiempo que a toda persona que me esté viendo, este es un tiempo para que usted entienda que aún en medio de todas las cosas que están pasando a su alrededor, en su familia, porque dice que Jehová le dio reposo alrededor. O sea, que ¿cómo es este rollo? ¿Cómo es este asunto? Que quiere decir que ellos no tenían reposo. O sea, cuando usted tiene enemigos, cuando usted tiene luchas, cuando usted tiene batallas, cuando usted tiene problemas en su casa, cuando usted tiene problemas en su familia, cuando usted tiene problemas en su hogar, cuando usted tiene problemas en diferentes lugares, en diferentes situaciones o en diferentes enfoques, usted puede ver que todo ese entorno, muchas veces cuando nosotros tenemos muchos problemas y muchas situaciones difíciles, es difícil tener reposo, pero dice que a ellos Dios les dio reposo alrededor, o sea que el entorno de ellos estaba totalmente en paz, estaba totalmente conforme, estaba totalmente en bendición. Y hoy estoy aquí para decirle que en nombre de Jesús ningún enemigo va a tocar tu morada, ninguna plaga va a tocar tu morada, porque Dios estará contigo. Usted tiene que entender que este es un tiempo para buscar de Dios, para meterse con Dios, para humillarse con el Padre, porque Él tiene cosas extraordinarias para su vida. Pero dice que Jehová entregó en sus manos a esos enemigos y no pudo hacerle frente, porque el entorno de ellos estaba totalmente, era un entorno que huelía a muerte, era un entorno que huelía a destrucción. Pero dice que Jehová le dio reposo en el entorno. Dios te va a dar reposo, Dios te va a dar tranquilidad, y aún en medio de este tiempo Él te va a guardar, te va a cuidar. Y dice, no faltó la palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. O sea, que esa palabra que Dios dio, que esa palabra que Dios está dando a tu vida, no va a caer a tierra, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, como dice el libro de Número 17, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero tú tienes que entender, amado, que me estás escuchando allí en tu casa, que hay promesas que Dios está trayendo sobre tu familia, tu casa, los tuyos, y hay cosas que el Padre está trayendo frescas para tu vida, pero te necesitas conectarte con Dios, necesitas avanzar en medio de este tiempo, necesitas ir más allá, necesitas crecer ya no en mutilación, tal vez ya no necesitas crecer ya no en problemas, en pleitos. Es momento de verdaderamente tomar la promesa de Dios y verdaderamente recibir ese sello del Espíritu Santo por el cual el Padre nos ha bendecido. Quiero hoy decirte que dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha hecho? Amada gente de la Trinidad, amada gente de San Isidro, amada gente de Las Cañas, gente que nos están viendo, ¿cuáles son las promesas que Dios te ha hecho sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tu salud? Tal vez estás enfrentando un problema de salud serio, tal vez tenés familiares en el hospital, tal vez tenés familiares en el extranjero. Tú que me estás viendo en este momento, este es el tiempo que tú agarres la promesa de Dios y comiences a tomar vida, y comiences a tomar ánimo, y comiences a tomar fortaleza, porque el Padre quiere traer sobre tu vida un nuevo tiempo, pero necesita que tu fe avance y necesita que tu obediencia comience a caminar, porque esta gente poseyeron la promesa, vieron la promesa, pero es porque estaban dispuestos a caminar con Josué, es porque estaban dispuestos a ir a la batalla, ir a la guerra y conquistar lo que el Padre les había dado, les había dicho. Yo quiero decirte que este momento es momento de que tú te levantes y tú digas: yo creo a la promesa, yo creo a lo que Dios me ha hablado, yo creo a lo que el Espíritu Santo me ha dicho, yo creo a lo que Dios está haciendo en mi casa, yo creo a lo que Dios está haciendo en mi familia, yo creo que viene un despertar en mi familia, yo creo que mi hija se va a sanar, yo creo que en mi casa algo nuevo va a acontecer, porque el Padre está
está haciendo cosas extraordinarias. ¿Sabe? Muchos pueden decir, ¿y por qué si son profetas? ¿Por qué no profetizan del juicio de eso? No, hermano, el juicio ya está escrito, fundamentos en la palabra. El juicio ya está escrito y está en la Biblia. Lo que estamos viendo son los acontecimientos que el Padre está trayendo y que nosotros, pero lo que yo me tengo que enfocar en lo que dice allá por el libro de Mateo, que bendito es aquel que el Padre lo vaya haciendo lo que a él le mandó a hacer. Porque quiero decirte que te iremos predicando las buenas noticias a todos lados, a donde vayamos, seguiremos hablando que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo bendice, que Cristo está haciendo cosas extraordinarias, porque en medio de un mundo desesperante, en medio de un mundo que está en un caos, en medio de una tormenta, en medio de una oscuridad, nosotros somos la luz. Nuestras palabras conectan algo especial, nuestras palabras traen destino, nuestras palabras traen bendición, nuestras palabras traen sobre la gente y sobre la familia y sobre nuestra casa, será en ese nuevo tiempo. Yo estoy creyendo que hay gente allí en su casa que dice, yo creo en la palabra, hay algo que Dios va a hacer diferente en mi familia este tiempo, yo creo que me voy a levantar, yo creo que voy a reconciliar con el Padre, yo creo que el Padre va a hacer algo distinto en mi familia, yo siento una unción especial de Dios sobre mi vida para hablarte que este es momento que el Padre quiere restaurar tu relación con Él. Dios te bendiga. De verdad que sí lo creo, apóstol. Creo yo que personas que han estado intentando ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas van a poder disfrutar de lo que Dios les ha dicho, siempre y cuando nos acerquemos a Él, siempre y cuando nos mantengamos en Él. Las promesas deben de ser cuidadas y Dios responde a cuando nosotros nos acercamos. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Después dice, el que toca se le abrirá, el que creyere se le responderá. Entonces tenemos que mantenernos, y así lo dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de fe que profesamos. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que saber de qué se va a alimentar. Amén. Si usted se pone, si el Señor te ha dicho de que Él va a restaurar tu vida y usted se pone a escuchar las voces, otras voces, entonces usted no se va a poder mantener firme en la fe. Dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor te dijo que Él iba a sanar a tu familiar, entonces no escuches la voz que te dice se va a morir, le va a pasar algo malo. No, usted tiene que mantenerse firme en esa fe, en esa palabra de Dios. Tenemos que alimentar nuestra promesa. La promesa es como una semilla y la semilla necesita ser regada. Cuando alguien viene y siembra una semilla de mango, uno cree que uno va a ver una cosecha de mango, pero no solamente la tira, no, uno prepara la tierra, uno ara la tierra, uno riega esa tierra, uno abona esa tierra, y después de haber hecho todo eso, te toca esperar. Te toca esperar a que Dios haga su parte y que Dios traiga esos frutos delante de ti. Y dice, busquemos la manera, dice, de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. 2 cumplimientos miramos aquí. Cada vez que hay dificultades en nuestra vida se cumplen 2 cosas. La primera es que nos acercamos a Dios. Hay personas que solamente se acercan a Dios cuando están en dificultades. Así es. Sí. Hay personas que solamente se acercan a Dios cuando están en dificultades, porque cuando están bien no se acuerdan de Dios. O hay personas que solamente se acuerdan de Dios cuando están en las buenas, pero cuando están en las malas se olvidan que el que lo puso en esa mejor posición es Él mismo. Dice la Biblia que Él es mi Dios de valles y Él es mi Dios de monte. Él es mi Dios de dificultades. Amén. Él es mi Dios cuando yo paso momentos de tristeza, cuando paso por el valle de sombra y de muerte, Él está conmigo. Así y Él es el mismo que me lleva a ese mayor tiempo de victoria, en ese momento del monte donde puedo levantar mis manos, donde puedo cantar. Él es el Dios mientras yo lloro, pero también Él es el Dios mientras yo río. Y nosotros tenemos que entender que a veces las dificultades es la forma en la que entienden muchos seres humanos, lastimosamente, que se tienen que acercar a Dios. Cuando ya todo lo agotaron, todos los recursos, agotaron los médicos, agotaron las palabras por fuera, entonces es cuando por fin decidimos ir a Dios. Y déjeme decirle que el Señor desea que usted permanezca en Él,
porque es allí donde Él le puede proteger. Pero también lo que Dios desea es que nosotros vivamos en paz con otros. Cuando nosotros estamos pasando dificultades es cuando entendemos el valor de las personas. Amén. Que es más grande que el mismo dinero, que es más importante que cualquier otra cosa. Cuando nosotros estamos pasando dificultades es cuando sabemos el verdadero valor que tiene nuestra familia. Y a veces no hay otra forma en la que Dios nos pueda enseñar estos principios, porque la Biblia dice que sobre estas dos cosas están puestas las leyes de Dios y los profetas. Uno, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y también amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios el que nos ayuda a vivir en esa bendición. Es el amor de Dios, es también la paz con otros. Porque ¿de qué le serviría a usted tener salud pero no poderlo compartir con su familia? ¿De qué le serviría a usted tener una casa pero no vivir en paz con otro? ¿De qué le serviría a usted tener dinero y no poder tener un corazón generoso para dar a otros? Dios quiere que crezcamos a través de las cosas naturales que Él nos da, a través de las promesas materiales que Él nos da. Es para que nosotros vivamos bien, pero para que también otras personas conozcan del amor de Dios a través de nosotros. Entonces dice, busquemos la manera de ayudarnos los unos a los otros, tener más amor y hacer el bien. No dejemos, y aquí es donde creo que es una parte importante. El Señor está hablando de cómo nosotros podemos caminar hacia las promesas. Y precisamente en Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones, o sea, no dejemos de asistir a la iglesia, como hacen algunos, como tienen alguna costumbre, sino que animémonos los unos a los otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor está cerca. ¿Qué quiere decir? Que entre más dificultades hay en su casa, hay personas que me dicen, pastora, no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Tengo dolor de panza y no voy a la iglesia. Pero le aseguro que aún con dolor de panza van a clase, aún con dolor de panza van al trabajo, aún con dolor de cabeza van. Y dice el Señor, no hagamos lo que tienen por costumbre otras personas. Gracias a Dios nosotros hoy por hoy nos podemos reunir en las iglesias. Puede ser que hayamos fraccionado lo que se recibía en un servicio, ahora se recibe en 2 servicios, ya no estamos tan juntos. Pero el hecho de que los hermanos estén juntos, recibiendo una misma palabra de Dios, eso establece bendición sobre tu vida. Porque uno no puede mantener una llama encendida donde solamente existe un palo de leña. Necesita el calor. Necesita el acompañamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy triste, el otro hermano va a estar alegre. Que si yo no tengo nada bueno que testificar, el otro hermano me va a decir de algo que Dios está haciendo en él. Y eso va a hacer que mi fe se mantenga viva. Entonces usted tiene que buscar una iglesia donde se hable la palabra de Dios, donde se hablen los principios bíblicos. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, déjenme decirle que nosotros tenemos una iglesia por aquí en la Trinidad. Tenemos un templo donde nosotros nos reunimos y hablamos sobre estas palabras de Dios, no solamente de recibir promesas, sino también de mantenernos en las promesas de Dios, porque esto es algo de cada quien con Dios. Esto es una relación íntima con Dios. Entonces, si usted no tiene una iglesia, ahí tiene una iglesia. Y si usted tiene una iglesia, no la abandone, vaya y siga. ¿Por qué? Porque allí la presencia de Dios se manifiesta y puede ser ese el día de su milagro. También quiero leerle allí mismo, en el 10:35, dice, no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Dice que a los que esperan en Jehová, ellos retomarán con fuerza y volverán a volar así como lo hacen las águilas. No pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Amén. Ustedes necesitan tener fuerza. Mire lo que dice aquí. Ustedes necesitan tener fuerza. Necesitan estar fortalecidos en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y recibir así lo que Él ha prometido. Dice que nosotros tenemos que ser fuertes en medio de la dificultad,
¿Por qué? Porque esa es una prueba. Dice que seremos probados como el oro fino. ¿Y sabe qué? Las bendiciones que Dios le da a usted no le van a añadir tristeza. Las bendiciones que Dios le da a usted lo van a acercar a Dios, no lo van a alejar de Dios. Hay bendiciones de otras personas que aparentemente son bendecidos, que lo que hacen es alejarlos. ¿Qué quiere decir? Pueden tener grandes montañas de dinero, pero eso no les da la felicidad. Pueden tener grandes montañas, pueden tener un carro, pero no tienen una familia. Pueden tener dinero, pero no tienen la paz y la tranquilidad que tienen los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Y nosotros seremos probados de esa bendición. Dice, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en el medio de la dificultad es cuando nosotros nos damos cuenta quiénes en verdad somos, cuánto necesitamos de Dios, cuántos buenos hijos somos. ¿Qué quiere decir? En el momento de las dificultades usted se da cuenta quién es quién. Amén. Quién es Dios para usted y quién es usted para Dios. Y dice que si nosotros cumplimos la bendición, la voluntad de Dios, nosotros vamos a recibir lo que Él ha prometido. Amén. Dios me les bendiga. Faltan 4 minutos para cerrar este programa Logos Rema. Sí, Señor me los bendiga y me les guarde. Así que el Padre me les bendiga en este momento, bendiga a su familia, bendiga a su casa, y todos los que me están viendo sean benditos este día de hoy. Recuerden de que todo en este tiempo, todo lo que Dios está haciendo es por su eterna gracia y su eterno amor y misericordia. Y algo como muy poderoso que está hablando la profeta, que lo que Dios nos está permitiendo en este tiempo hacer, alcanzar, ¿verdad? Es maravilloso. Así que vamos a orar para ir cerrando este programa de hoy. Recuerden conectarse con nosotros y mandarnos sus peticiones de oración. Amén. Y sus peticiones de oración sobre lo que usted necesita, porque la palabra del Señor en 1 Juan 5, versículos 14 y 15 dice: vamos a comenzar a interceder, pero ponemos este fundamento, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones Amén. Que le hayamos hecho. Bueno, Dios te bendiga en esta hora, y bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, Señor. Bendecimos tu hogar, y declaramos que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en este es un tiempo donde llénate de esa confianza que puedes pedirle algo a Dios y Él te oye. Aleja todo temor, reprendemos, echamos fuera por la sangre de Cristo todo temor, toda tristeza, toda depresión, todo problema, toda enfermedad que estás pasando. Que el nombre poderoso de Jesús, toda dolencia en las articulaciones sea sano por la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Todo dolor en los pulmones, toda dolencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sea el Señor limpiando los pulmones, los bronquios. Sea el Señor trayendo sanidad sobre tu familia en el nombre poderoso de la sangre de Cristo, que tiene poder. Y oramos en el nombre de Jesús y establecemos que la sangre de Cristo cubre tu familia y tu casa, y que en este momento en tu vida se activa en el nombre de Jesús tu vida espiritual, se activa el deseo de orar, se activa el deseo de buscar, se activa el deseo de meterse con Dios, se activa el deseo de congregarse, se activa la necesidad de adorar a Dios en medio de este tiempo, porque algo va a pasar en estos días sobre tu vida, sobre tu casa. Va a cambiar el transcurso en esta hora. Tal vez le has dicho: Señor, no aguanto más. Tal vez le has dicho: Señor, ya no soporto más tantas pruebas, tantas batallas que he estado teniendo. Pero yo te voy a decir algo. Dice que David miró al cielo y dijo: yo sé que mi Redentor viene y mi Redentor vive, porque mi socorro viene de Jehová. Dice que él miró los cielos y dijo: mi socorro viene de Jehová. El asunto es que hoy necesitamos volver a mirar al cielo para volver a conectar las promesas, porque hay un desatar de promesas, hay un rompimiento sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre tu salud. Pero necesitas hoy abrir tu corazón a lo que el Padre está estableciendo en esta hora. Vamos, comienza a ver los cielos y di: vamos, mi socorro viene de Jehová. Hay un
un tiempo de oportuno socorro que se activa por la gracia de Cristo sobre tu vida. Hay un tiempo de oportuno socorro que se activa sobre tu familia, sobre los tuyos, y declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo visita tu familia, toca en el nombre de Jesús tu casa, tu hogar, en el nombre del Cordero, y sujetado todo espíritu contrario, de vicio, de problema, todo problema que está viniendo a tu familia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, es sujetado, y declaramos que la unidad de Cristo, la coinonía de Jesús entra a tu familia de una manera especial. Es para mí una bendición poder servirte y poder haber estado contigo. Recuerda, los vemos la próxima semana a esta misma hora. Recuerden escribirnos, y recuerden escribirnos. Este programa está hecho con el objetivo y con la visión de traer una palabra, como le digo, de fe, esperanza y sobre todo revelación sobre tu vida, sobre tu casa, pero no está hecho con el objetivo de hablar o X o Y cosas de determinadas iglesias o determinadas personas. No estamos nosotros, nuestro enfoque no es destruir a nadie, porque en este tiempo y cuando los tiempos son malos, todo el mundo destruye, pero lo que nosotros queremos en este tiempo es a construir. Necesitamos entender que Nehemías era un constructor, pero era porque miraba la destrucción y él fue en contra de lo que el resto de personas miraban: destrucción, lágrimas y llorar. Pero hoy nosotros tenemos que entender que Dios nos ha puesto para edificar. Somos portadores, somos piedras vivas para edificación del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Te saludo a tu amigo el profeta Adolfo Castillo, mi esposa, ¿verdad? La profeta Hazel. El Señor me les bendiga, así que el Señor me los guarde y los vemos pronto. Amén. Este lunes el Señor me los bendiga. Shalom. Funeraria Sarita abre sus